Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son casas embrujadas. Esos espacios físicos en los cuales las maldiciones, los sentimientos fuertes o incluso las personas malvadas se mantienen a pesar del tiempo y el espacio. La historia de la noche es del autor Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, o Sheridan Le Fanu, como es más conocido. Es un autor de Dublín, Irlanda, nació y murió en Irlanda, nació en 1814 y murió en 1873 a los 58 años. Es conocido como uno de los escritores más influyentes para el desarrollo del género de cuentos de fantasmas o incluso de libros de fantasmas en la era victoriana. De hecho, otro de los grandes escritores de cuentos de terror de la época, llamado M.R. James, del cual leímos un cuento en el capítulo 10 del podcast, solía referirse respecto a Le Fanu como definitivamente del primer nivel como escritor de cuentos de fantasmas. De hecho, Le Fanu influyó claramente a M.R. James en sus diferentes historias. Nuestro autor también es el creador de un libro, una novela sobre vampiros llamado Carmilla, que se publicó 25 años antes de Drácula. Ahora que nos he puesto en contexto de la leyenda de la cual vamos a leer un cuento esta noche, empezamos. Relato de unos extraños sucesos en la calle Ongier. No vale la pena contar mi historia, al menos no vale la pena escribirla, contada, como a veces me han pedido que la cuente, a un grupo de rostros inteligentes y ansiosos, iluminados por el fuego de una chimenea en una noche de invierno, con un viento frío que sopla y aúlla afuera, y todos cómodos y acogedores adentro. Ha salido bien, aunque lo diga yo, que no debería decirlo. Pero es una aventura hacer lo que tú quieres que haga. La pluma, la tinta y el papel son vehículos fríos para lo maravilloso, y un lector es decididamente un animal más crítico que un oyente. Sin embargo, si puedes convencer a tus amigos para que lo lean al caer la noche, y cuando la charla junto al fuego haya transcurrido un rato con emocionantes relatos de terror sin forma, en resumen, si me garantizas el Moya Tempora Fandi, me pondré a trabajar y diré lo que tengo que decir con mejor ánimo. Bien, entonces, dadas estas condiciones, no malgastaré más palabras, sino que te contaré simplemente cómo sucedió todo. Mi primo, Tom Ludlow, y yo estudiábamos medicina juntos. Creo que habría tenido éxito si se hubiera dedicado a la profesión, pero prefirió la iglesia, pobre hombre, y murió prematuramente, víctima de una enfermedad contagiosa que contrajo en el noble cumplimiento de sus deberes. Para mi propósito actual, basta con decir que era de carácter tranquilo pero franco y alegre, muy riguroso en su observancia de la verdad y nada parecido a mí, que soy de temperamento excitable y nervioso. Mi tío Ludlow, el papá de Tom, mientras asistíamos a clases compró 3 o 4 casas antiguas en la calle Ongier, una de las cuales estaba desocupada. Él residía en el campo y Tom propuso que nos instaláramos en la casa desocupada mientras siguiera sin alquilarse, una medida que cumpliría el doble objetivo de acercarnos tanto a nuestras aulas como a nuestros lugares de ocio y de liberarnos del gasto semanal del alquiler de nuestros alojamientos. Nuestros muebles eran muy escasos, nuestro equipamiento era notablemente modesto y primitivo, y en resumen, nuestra disposición era casi tan sencilla como la de un campamento. Por lo tanto, nuestro nuevo plan se llevó a cabo casi tan pronto como se concibió. El salón delantero era nuestra sala de estar. Yo tenía el dormitorio encima y tomé el dormitorio trasero en la misma planta, que nada me habría inducido a ocupar. Para empezar, la casa era muy antigua. Creo que se había renovado la fachada unos 50 años antes, pero salvo por eso, no tenía nada de moderno. El agente que la compró y revisó los títulos de propiedad para mi tío me dijo que se vendió junto con muchas otras propiedades confiscadas en Chichester House, creo que en 1702, y que había pertenecido a Sir Thomas Hackett, que fue alcalde de Dublín en la época de Jacobo II. No sabría decir qué antigüedad tenía entonces, pero en cualquier caso había visto pasar tantos años y tantos cambios que había adquirido ese aire misterioso y melancólico, a la vez emocionante y deprimente,
que caracteriza a la mayoría de las mansiones antiguas. Se había hecho muy pocos cambios para modernizarla, y tal vez era mejor así, porque había algo extraño y antiguo en las paredes y los techos, en la forma de las puertas y ventanas, en la extraña disposición diagonal de las chimeneas, en las vigas y las pesadas cornisas, por no mencionar la singular solidez de toda la carpintería, desde las barandillas hasta los marcos de las ventanas, que desafiaban irremediablemente cualquier intento de disimulo y proclamaban enfáticamente su antigüedad a pesar de cualquier cantidad imaginable de adornos y barnices modernos. De hecho, se había hecho un esfuerzo, hasta el punto de empapelar los salones, pero por alguna razón el papel parecía tosco y fuera de lugar, y la anciana que tenía una pequeña tienda mugrienta en el callejón y cuya hija, una mujer de 52 años, era nuestra única sirvienta, que llegaba al amanecer y se retiraba recatadamente tan pronto como tenía todo listo para el té en nuestro salón. Esta mujer, digo, lo recordaba. Recordaba cuando el viejo juez Horrocks, que habiéndose ganado la reputación de ser un juez ahorcador, terminó ahorcándose, según determinó el jurado forense, en un impulso de locura temporal, con una cuerda de saltar de niño sobre la vieja y maciza barandilla, residía allí, entreteniendo a buena compañía con excelente venado y raro oporto añejo. En aquellos días felices, los salones estaban revestidos de cuero dorado, y me atrevo a decir, causaban buena impresión, ya que eran habitaciones realmente espaciosas. Las habitaciones tenían paneles de madera, pero la delantera no era lúgubre y en ella la calidad de la antigüedad superaba con creces sus sombrías asociaciones. Sin embargo, el dormitorio trasero, con sus dos ventanas melancólicas y extrañamente situadas, que miraban vacías hacia los pies de la cama, y con el hueco sombrío que se encuentra en la mayoría de las casas antiguas de Dublín, como un gran armario fantasmal, que por afinidad de temperamento se ha fusionado con el dormitorio y había disuelto la partición. Por la noche esta alcoba, como solía llamarlo nuestra criada, tenía a mis ojos un carácter especialmente siniestro y sugerente. La vela lejana y solitaria de Tom brillaba en vano en su oscuridad. Allí estaba siempre, dominándolo, siempre impenetrable. Pero esto era solo parte del efecto. Toda la habitación me resultaba, no sé cómo decirlo, repulsiva. Supongo que había en sus proporciones y características una discordia latente, una cierta relación misteriosa e indescriptible que chocaba indistintamente con algún sentido secreto de lo adecuado y lo seguro, y despertaba sospechas y aprensiones indefinibles en la imaginación. En general, como dije al principio, nada me habría inducido a pasar una sola noche en aquella. Nunca había pretendido ocultarle al pobre Tom mi supersticiosa debilidad, y él, por su parte, se burlaba con toda naturalidad de mis temblores. Sin embargo, el escéptico estaba destinado a recibir una lección, como verán. No llevábamos mucho tiempo ocupando nuestros respectivos dormitorios cuando comencé a quejarme de noches inquietas y sueño perturbado. Supongo que yo era el más impaciente ante esta molestia, ya que normalmente tenía un sueño profundo y no era propenso a las pesadillas. Sin embargo, ahora mi destino era, en lugar de disfrutar de mi reposo habitual, alimentarme de horrores cada noche. Tras una serie preliminar de sueños desagradables y aterradores, mis problemas tomaron forma definitiva y la misma visión, sin variaciones apreciables en ningún detalle, me visitaba al menos, de media, cada 2 noches durante la semana. Ahora bien, este sueño, pesadilla o ilusión infernal, llámenlo como quieran, del que yo era miserable víctima, era así. Vi creer, con la más abominable claridad, aunque en ese momento me encontraba en una profunda oscuridad, cada mueble y cada detalle accidental de la habitación en la que yacía. Esto, como usted sabe, es algo habitual en las pesadillas normales. Pues bien, mientras me encontraba en este estado de clarividencia, que no parecía más que la iluminación del teatro en el que se iba a representar el monótono cuadro de horror que hacía insoportables mis noches, mi atención se fijó invariablemente, no sé por qué, en las ventanas situadas frente a los pies de mi cama, y con el mismo efecto, una sensación de terrible anticipación se apoderaba siempre de mí de forma lenta pero segura. De alguna manera tomaba conciencia de una especie de preparación horrible, pero indefinida, que se llevaba a cabo en algún lugar desconocido, y por algún ente desconocido para mi tormento, y tras un intervalo que siempre me parecía de la misma duración,
una imagen se posaba de repente en la ventana, donde permanecía fija como por una atracción eléctrica. Y entonces comenzaba mi disciplina del horror, que duraba quizás horas. La imagen, misteriosamente pegada a los cristales de la ventana, era el retrato de un anciano, con una bata de seda carmesí con flores, cuyos pliegues ahora podría describir, con un rostro que encarnaba una extraña mezcla de intelecto, sensualidad y poder, pero a la vez siniestro y lleno de malos augurios. Tenía la nariz ganchuda, como el pico de un buitre, los ojos grandes, grises y prominentes, iluminados con una crueldad y una frialdad más que mortales. Estas facciones estaban coronadas por un gorro de terciopelo carmesí, bajo el cual asomaba el cabello blanco por la edad, mientras que las cejas conservaban su negrura original. Recuerdo bien cada línea, cada matiz y cada sombra de ese rostro pétreo, y con toda razón, la mirada de ese rostro infernal se fijó en mí, y yo le devolví la mirada con la inexplicable fascinación de una pesadilla, durante lo que me parecieron horas de agonía. Por fin, el gallo cantó, y entonces se alejó volando el demonio que me había esclavizado durante las terribles horas de la noche, y acosado y nervioso, me levanté para cumplir con mis obligaciones diarias. Tenía, no puedo decir exactamente por qué, pero tal vez fuera por la angustia exquisita y las profundas impresiones de horror sobrenatural con las que se asociaba esta extraña fantasmagoria, una antipatía insuperable, por describir la naturaleza exacta de mis problemas nocturnos a mi amigo y compañero. Sin embargo, en general, le dije que me atormentaban sueños abominables y fieles al materialismo atribuido a la medicina. Unimos nuestras mentes para disipar mis horrores, no mediante exorcismos, sino con un tónico. Haré justicia a este tónico y admitiré con franqueza que bajo su influencia, el maldito retrato comenzó a espaciar sus visitas. ¿Y qué? ¿Era esta singular aparición tan llena de carácter como de terror fruto de mi imaginación o invento de mi pobre estómago? En resumen, era subjetiva, por usar la jerga técnica de la época, y no la agresión y la intrusión palpable de un agente externo. Eso, buen amigo, como ambos admitiremos, no se deduce en absoluto. El espíritu maligno que cautivó mis sentidos en forma de este retrato puede haber estado igual de cerca de mí, igual de enérgico, igual de maligno, aunque yo no lo viera. ¿Qué significa todo el código moral de la religión relevada con respecto al debido cuidado de nuestros propios cuerpos, la sobriedad, la templanza, etc.? Existe una conexión obvia entre lo material y lo invisible. El tono saludable del sistema y su energía intacta pueden, por lo que sabemos, protegernos de las influencias que de otro modo harían que la vida misma fuera terrible. El mesmerista y el electrobiólogo fracasarán, en promedio con 9 de cada 10 pacientes, y lo mismo puede ocurrir con el espíritu maligno. Las condiciones especiales del sistema corporal son indispensables para la producción de ciertos fenómenos espirituales. La operación a veces tiene éxito, a veces fracasa. Eso es todo. Después descubrí que mi compañero, que se suponía escéptico, también tenía sus problemas, pero yo aún no sabía nada de ellos. Una noche, por una vez, dormía profundamente cuando me despertó un ruido en el pasillo fuera de mi habitación, seguido del fuerte estruendo de lo que resultó ser un gran candelabro de latón lanzado con todas sus fuerzas por el pobre Tom Ludlow por encima de la barandilla y que rebotó ruidosamente en el segundo tramo de escaleras y casi al mismo tiempo. Tom irrumpió en mi habitación y entró de espaldas, en un estado de extraordinaria agitación. Salté de la cama y lo agarré del brazo antes de tener una idea clara de dónde me encontraba. Allí estábamos, en camisa de dormir, de pie ante la puerta abierta, mirando a través de la gran y antigua barandilla de enfrente, hacia el ventanal del vestíbulo, por el que brillaba la pálida luz de una luna nublada. ¿Qué pasa, Tom? ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos te pasa, Tom?, le pregunté sacudiéndolo con nerviosa impaciencia. Respiró hondo antes de responderme y luego lo hizo de forma poco coherente. No es nada, nada en absoluto. ¿He hablado? ¿Qué he dicho? ¿Dónde está la vela, Richard? Está oscuro. Yo tenía una vela. Sí, está bastante oscuro, dije. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué no hablas, Tom? ¿Has perdido el juicio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ya ha terminado todo. Debió de ser un sueño, nada más que un sueño. ¿No te parece? No pudo ser otra cosa que un sueño. Claro que fue un sueño, dije, con inusitado nerviosismo. Pensé, dijo.
que había un hombre en mi habitación y salté de la cama ¿y dónde está la vela? En tu habitación probablemente, dije. ¿Quieres que vaya a buscarla? No, quédate aquí, no vayas, no importa, te lo digo. Todo fue un sueño, cierra la puerta con llave, Dick. Me quedaré aquí contigo, estoy algo nervioso. Así que, Dick, como buen amigo, enciende la vela y abre la ventana, que estoy en un estado lamentable. Hice lo que me pidió, y envolviéndose como Granwill en una de mis mantas, se sentó junto a mi cama. Todo el mundo sabe lo contagioso que es el miedo de cualquier tipo, pero más aún ese tipo de miedo concreto que estaba padeciendo el pobre Tom en ese momento. Yo no había querido oír, ni creo que lo hubiera querido repetir en ese momento, ni por todo el mundo, los detalles de la horrible versión que lo había dejado tan desmoralizado. No te preocupes por contarme nada sobre tu absurdo sueño, Tom, le dije, fingiendo desprecio, pero realmente presa del pánico. Hablemos de otra cosa, pero está claro que esta vieja y sucia casa no nos conviene a ninguno de los dos y que me cuelguen si me quedo aquí más tiempo para sufrir indigestiones y malas noches. Así que más vale que busquemos alojamiento, ¿no crees? Tom estuvo de acuerdo y tras una pausa dijo: He estado pensando, Richard. Hace mucho tiempo que no veo a mi padre y he decidido ir mañana y volver en 1 o 2 días. Tú puedes reservar habitaciones para nosotros mientras tanto. Pensé que esta resolución, obviamente resultado de la visión que tanto le había asustado, probablemente desaparecería a la mañana siguiente con la humedad y las sombras de la noche. Pero me equivoqué. Tom se marchó al campo al amanecer, habiendo acordado que tan pronto como yo encontrara un alojamiento adecuado, le llamaría por carta para que regresara de su visita a mi tío Ludlow. Ahora bien, por mucho que ansiara cambiar de alojamiento, debido a una serie de pequeños retrasos y contratiempos, pasó casi una semana antes de que cerrara el trato y enviara la carta a Tom para que regresara. Y mientras tanto, le sucedieron a su humilde servidor un par de aventuras sin importancia, que por absurdas que parezcan ahora, atenuadas por la distancia, sin duda contribuyeron en aquel momento a avivar considerablemente mi deseo de cambio. 1 o 2 noches después de la partida de mi compañero, estaba sentado junto al fuego de mi dormitorio con la puerta cerrada con llave y los ingredientes de un vaso de ponche de whisky caliente sobre la destartalada mesa araña, pues, como la mejor manera de mantener a raya los espíritus negros y blancos, espíritus azules y grises, que me rodeaban acorralado, había adoptado la práctica recomendada por la sabiduría de mis antepasados y mantenía el ánimo alto bebiendo alcohol. Había dejado a un lado mi libro de anatomía y me estaba tratando con un tónico como preparación para mi ponche y la cama, con media docena de páginas del Spectator, cuando oí unos pasos en la escalera que bajaba del ático. Eran las 2 de la madrugada y las calles estaban tan silenciosas como un cementerio, por lo que los sonidos se oían con perfecta claridad. Se oía un paso lento y pesado, caracterizado por el énfasis y la deliberación de la edad, que descendía por la estrecha escalera desde arriba, y lo que hacía que el sonido fuera más singular era que estaba claro que los pies que lo producían estaban completamente descalzos, midiendo el descenso con algo entre un golpe y un golpe seco, muy desagradable de oír. Sabía muy bien que mi asistente se había ido hacía muchas horas y que nadie más que yo tenía nada que hacer en la casa. También era evidente que la persona que bajaba las escaleras no tenía ninguna intención en ocultar sus movimientos. Al contrario, parecía dispuesta a hacer aún más ruido y a proceder con más deliberación de lo que era necesario. Cuando los pasos llegaron al pie de la escalera frente a mi habitación, parecieron detenerse, y esperé que en cualquier momento se abriera espontáneamente la puerta y entrara el original de mi detestado retrato. Sin embargo, en pocos segundos me sentí aliviado al oír que los pasos se reanudaban de la misma manera en la escalera que conducía a los salones y desde allí, tras otra pausa, bajaban el siguiente tramo y seguían hasta el vestíbulo, desde donde ya no oí nada más. Para cuando el sonido cesó, yo estaba muy nervioso, como se suele decir, en un estado de excitación muy desagradable. Escuché, pero no se oía ni un ruido. Reuní todo mi valor para llevar a cabo un experimento decisivo. Abrí la puerta y grité con voz estentórea por encima de la barandilla. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta, salvo el eco de mi propia voz en la vieja casa vacía. Ni se reanudó el movimiento, en resumen, nada que diera una dirección definida a mis desagradables sensaciones. Creo que hay algo muy desagradable y desencantador en el sonido de la propia voz en tales circunstancias, ejercida en soledad y en vano. Redobló mi sensación de aislamiento y mis recelos aumentaron al percibir que la puerta,
que estaba seguro de haber dejado abierta, estaba cerrada detrás de mí. Con una vaga alarma, por temor a que mi retirada quedara cortada, volví a mi habitación lo más rápido que pude, donde permanecí en un estado de bloqueo imaginario y muy incómodo hasta la mañana siguiente. La noche siguiente no volvió mi compañero de alojamiento descalzo, pero la noche siguiente a esa, estando en mi cama, en la oscuridad, supongo que a la misma hora que antes, oí claramente al anciano bajar de nuevo de los desvanes. Esta vez había tomado mi ponche y la moral de la guarnición era, por consiguiente, excelente. Salté de la cama, agarré el atizador al pasar junto al fuego que se extinguía y en un instante estuve en el vestíbulo. El ruido había cesado para entonces. La oscuridad y el frío eran desalentadores y imaginen mi horror cuando vi, o creí ver, un monstruo negro. No sabría decir si con forma de hombre o de oso, de pie, de espaldas a la pared en el vestíbulo frente a mí, con un par de grandes ojos verdosos que brillaban tenuamente. Ahora bien, debo ser sincero y confesar que el armario donde exhibían nuestros platos y tazas estaba justo allí, aunque en ese momento no lo recordaba. Al mismo tiempo, debo decir honestamente que, aún teniendo en cuenta mi imaginación exaltada, nunca pude convencerme de que fuera víctima de mi propia fantasía en ese asunto, pues esta aparición, tras 1 o 2 cambios de forma, como si estuviera en pleno proceso de transformación, comenzó, según me pareció al pensarlo mejor, a avanzar hacia mí en su forma original. Por instinto de terror más que de valentía, lancé el atizador con todas mis fuerzas hacia su cabeza. Y al son de un horrible estruendo me dirigí a mi habitación y cerré la puerta con doble llave. Entonces, 1 minuto más tarde, oí los horribles pies descalzos bajar las escaleras, hasta que el sonido cesó en el vestíbulo como en la ocasión anterior. Si la aparición de la noche anterior había sido un engaño ocular de mi imaginación jugando con los contornos oscuros de nuestro armario, y si sus horribles ojos no eran más que un par de tazas de té invertidas, al menos tenía la satisfacción de haber lanzado el atizador con admirable efecto. Y en una verdadera frase fantástica, le había dejado los 2 ojos como 2 agujeros, como atestiguaban los fragmentos mezclados de mi juego de té. Hice todo lo posible por encontrar consuelo y valor en estas pruebas, pero fue en vano. ¿Y qué podía decir de esos horribles pies descalzos y del regular clap, 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 que medía la distancia de toda la escalera a través de la soledad de mi vivienda encantada? Y a una hora en la que no se percibía ninguna influencia benéfica, maldita sea, todo el asunto era abominable. Estaba desanimado y temía la llegada de la noche. Llegó, anunciada de forma ominosa por una tormenta y una torrente de lluvia deprimente. Las calles se quedaron en silencio antes de lo habitual, y a las 12 solo se oía el desolador repiqueteo de la lluvia. Me puse lo más cómodo que pude, encendí 2 velas en lugar de una. Renuncié a la cama y me mantuve listo para salir con la vela en la mano, porque pase lo que pase, estaba decidido a ver al ser, si es que era visible, que perturbaba la quietud nocturna de mi mansión. Estaba inquieto y nervioso, e intenté en vano interesarme por mis libros. Caminaba de un lado a otro de mi habitación, silbando alternativamente música alegre y marcial, escuchando de vez en cuando el temido ruido. Me senté y me quedé mirando la etiqueta cuadrada de la botella negra de aspecto solemne y reservado, hasta que Flanagan & Company's Best Old Malt Whiskey se convirtió en una especie de acompañamiento sutil a todas las especulaciones fantásticas y horribles que se sucedían en mi mente. Mientras tanto, el silencio se hacía más profundo y la oscuridad más densa. Escuché en vano el ruido de un vehículo o el sordo clamor de una pelea lejana. No había nada más que el sonido del viento creciente que había sucedido a la tormenta que había atravesado las montañas de Dublín sin que se oyera nada. En medio de esta gran ciudad, comencé a sentirme solo con la naturaleza y Dios sabe qué más. Mi valor estaba decayendo, sin embargo. El puñetazo que convierte en bestias a tantos me convirtió de nuevo en hombre, justo a tiempo para oír con bastante nervio y firmeza los pies nudosos, flácidos y desnudos que bajaban deliberadamente las escaleras de nuevo. Cogí una vela, no sin cierto temor. Mientras cruzaba el pasillo intenté improvisar una oración, pero me detuve para escuchar y nunca la terminé. Los pasos continuaban. Confieso que dudé unos segundos ante la puerta antes de armarme de valor y abrirla. Cuando miré, el vestíbulo estaba completamente vacío. No había ningún monstruo en la escalera, y al cesar aquel sonido detestable me sentí lo suficientemente tranquilo como para aventurarme hasta la barandilla. Horror de los horrores.
A un par de escalones por debajo del lugar donde me encontraba, los pasos sobrenaturales golpearon el suelo. Mi mirada se posó en algo que se movía. Era del tamaño del pie de Goliath, gris, pesado, y se movía con un peso muerto de un escalón a otro. Tan cierto como que estoy vivo, era la rata gris más monstruosa que jamás había visto o imaginado. Shakespeare dice: hay hombres que no soportan ver a un cerdo con la boca abierta, y otros que se vuelven locos al ver a un gato. Yo casi pierdo el juicio cuando vi a esta rata, porque por mucho que se rían de mí, me pareció que me miraba con una expresión de malicia perfectamente humana, y mientras se arrastraba y me miraba la cara casi desde entre mis pies, vi, lo juraría, lo sentí entonces y lo sé ahora, la mirada infernal y el rostro maldito de mi viejo amigo en el retrato, transfundidos en el rostro de la hinchada alimaña que tenía delante. Volví a entrar en mi habitación con un sentimiento de repugnancia y horror que no puedo describir y cerré la puerta con llave y cerrojo como si hubiera un león al otro lado. Maldito sea él o eso. Maldito sea el retrato y su original. Sentí en mi alma que la rata, sí, la rata que acababa de ver, era ese ser maligno disfrazado, que deambulaba por la casa en alguna infernal juerga nocturna. A la mañana siguiente salí temprano a caminar por las calles embarradas y, entre otras cosas, envié una nota perentoria recordándole a Tom que regresara. Sin embargo, a mi regreso encontré una nota de mi ausente amigo, en la que anunciaba su intención de regresar al día siguiente. Me alegré doblemente por ello, porque había conseguido habitaciones y porque el cambio de escenario y el regreso de mi compañero se veían especialmente agradables tras las aventuras de la noche anterior. Mitad ridícula, mitad horrible. Esa noche, dormí improvisadamente en mi nuevo alojamiento de la calle Digges, y a la mañana siguiente, volví a desayunar a la mansión encantada, donde estaba seguro que Tom iría nada más llegar. Y tenía toda la razón. Vino, y casi su primera pregunta se refirió al motivo principal de nuestro cambio de residencia. «Gracias a Dios», dijo con un sincero fervor al enterarse de que todo estaba arreglado. «Me alegro mucho por usted. En cuanto a mí, le aseguro que ninguna consideración terrenal me habría inducido a pasar otra noche en esta desastrosa casa antigua». «¡Maldita casa!», exclamé, con una mezcla genuina de miedo y repugnancia. «No hemos tenido ni un momento agradable desde que nos mudamos aquí». Y así continué, relatando de paso mi aventura con la vieja rata pletórica. «Bueno, si eso fuera todo», dijo mi primo, fingiendo restarle importancia al asunto. «No creo que me hubiera importado mucho». «Sí, pero sus ojos, su semblante, mi querido Tom», insistí. «Si lo hubieras visto, habrías sentido que podía ser cualquier cosa menos lo que parecía». «Me inclino a pensar que el mejor conjurador en un caso así sería un gato en plena forma», dijo con una risita provocadora. «Pero cuéntanos tu propia aventura», le dije con aspereza. Ante este desafío miró a su alrededor con inquietud. Había despertado un recuerdo muy desagradable. «Te lo contaré, Dick, te lo contaré», dijo. «Sin embargo, señor, me sentiría bastante extraño contándolo aquí, aunque ahora mismo somos un grupo demasiado fuerte como para que los fantasmas se metan con nosotros». Aunque lo dijo en tono de broma, creo que era una reflexión seria. Nuestra Hebe estaba en un rincón de la habitación guardando en una canasta nuestros servicios de té y cena de cerámica de Delft, que estaban rotos. Pronto dejó de hacerlo y con la boca y los ojos bien abiertos se convirtió en una oyente absorta. Las experiencias de Tom se contaron casi con estas palabras. «Lo vi 3 veces, Dick. 3 veces distintas y estoy completamente seguro de que quería hacerme algún daño infernal. Estaba, digo, en peligro extremo. Porque si no hubiera pasado nada más, sin duda habría perdido la razón, a menos que hubiera escapado tan pronto. Gracias a Dios escapé». La primera noche de este odioso disturbio, estaba acostado en esa vieja y pesada cama en actitud de dormir. Odio pensar en ello. Estaba completamente despierto, aunque había apagado la vela y estaba acostado tan tranquilo como si estuviera dormido. Y aunque accidentalmente inquieto, mis pensamientos fluían por un cauce alegre y agradable. Creo que debían de ser al menos las 2 de la madrugada cuando me pareció oír un ruido en ese odioso rincón oscuro al fondo del dormitorio. Era como si alguien estuviera arrastrando lentamente un trozo de cuerda por el suelo, levantándolo y dejándolo caer suavemente en espirales. Me incorporé 1 o 2 veces en la cama, pero no vi nada, así que concluí que debían de ser ratones en el revestimiento de madera. No sentí más que curiosidad y al cabo de unos minutos dejé de prestar atención. Mientras yacía en ese estado, por extraño que parezca, sin sospechar al principio nada sobrenatural,
De repente vi a un anciano, bastante corpulento y cuadrado, con una especie de bata roja, rojiza y una gorra negra en la cabeza, moviéndose con rigidez y lentitud en dirección diagonal, desde el hueco cruzando el piso del dormitorio, pasando por el pie de mi cama y entrando en el armario de la izquierda. Llevaba algo bajo el brazo. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y... ¡Dios misericordioso! Cuando vi su rostro... Tom se detuvo un momento y luego dijo: ese rostro espantoso, que ni vivo ni muerto podré olvidar jamás. Reveló lo que era, sin girarse ni a la derecha ni a la izquierda, pasó a mi lado y entró en el armario junto a la cabecera de la cama. Mientras transcurría este tipo de muerte y culpa aterradoras e indescriptibles, sentí que no tenía más fuerza para hablar o moverme que si yo mismo fuera un cadáver. Durante horas después de que se desapareciera, estuve demasiado aterrorizado y débil para moverme. Tan pronto como amaneció, reuní valor y examiné la habitación, especialmente el recorrido que parecía haber seguido el espantoso intruso, pero no había ningún rastro que indicara que alguien hubiera pasado por allí. No había señales visibles de ninguna presencia perturbadora entre los trastos que cubrían el suelo del armario. Entonces empecé a recuperarme un poco. Estaba agotado y exhausto y al final me venció un sueño febril. Bajé tarde y al encontrarte deprimido por tus sueños sobre el retrato, cuyo original ahora estoy seguro de que se me reveló, no me apeteció hablar de la infernal visión. De hecho, estaba intentando de convencerme a mí mismo de que todo era una ilusión, y no quería revivir con intensidad las odiosas impresiones de la noche anterior, ni poner en peligro la constancia de mi escepticismo contando la historia de mis sufrimientos. Te aseguro que me hizo falta valor para volver a mi habitación encantada la noche siguiente y acostarme tranquilamente en la misma cama, continuó Tom. Lo hice con cierto temor, y no me avergüenza decir que cualquier cosa insignificante habría bastado para provocarme un pánico absoluto. Sin embargo, esa noche transcurrió con bastante tranquilidad, al igual que la siguiente y también las 2 o 3 siguientes. Empecé a sentirme más seguro y a creer en las teorías de las ilusiones espectrales, con las que al principio había intentado en vano imponer mis convicciones. La aparición había sido, en efecto, totalmente anómala. Había cruzado la habitación sin reconocer mi presencia, yo no la había molestado y ella no tenía ninguna misión que cumplir conmigo. ¿Qué sentido tenía entonces que cruzara la habitación con una forma visible? Por supuesto, podría haberse quedado en el armario en lugar de ir allí con la misma facilidad con la que se introdujo en el hueco sin entrar en la habitación. En una forma perceptible por los sentidos, además. ¿Cómo diablos la había visto? Era una noche oscura, no tenía vela, no había fuego y sin embargo la vi tan claramente, en color y contorno, como si fuera una forma humana. Un sueño cataléptico lo explicaría todo y yo estaba decidido a que fuera un sueño. Uno de los fenómenos más notables relacionados con la práctica de la mendacidad es la gran cantidad de mentiras deliberadas que nos contamos a nosotros mismos, a quienes de entre todas las personas menos podemos esperar engañar. En todo esto, no hace falta que te lo diga, Dick, simplemente me estaba mintiendo a mí mismo y no creía ni una palabra de esa miserable farsa. Sin embargo, seguí adelante como suelen hacer los hombres, como charlatanes e impostores perseverantes, que cansan a la gente hasta hacerla crédula por mera fuerza de repetición. Así esperaba convencerme por fin de un cómodo escepticismo sobre el fantasma. No había vuelto a aparecer, lo cual sin duda era un consuelo y al fin y al cabo, ¿qué me importaba a él, su extraña vestimenta y su aspecto extraño? Nada en absoluto. No me había hecho ningún daño verlo y además me había proporcionado una buena historia, así que me metí en la cama, apagué la vela y animado por una ruidosa pelea de borrachos en el callejón trasero me quedé profundamente dormido. Desperté sobresaltado de ese sueño profundo. Sabía que había tenido una pesadilla, pero no lograba recordar de qué se trataba. Mi corazón latía con fuerza, me sentía desconcertado y febril. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Una amplia luz de luna entraba por la ventana sin cortinas. Todo estaba como lo había visto por última vez, y aunque la disputa doméstica en el callejón trasero, por desgracia para mí, se había calmado, aún podía oír a un tipo agradable cantando de camino a casa la popular canción cómica de entonces llamada Murphy Delaney. Aprovechando esta distracción, me recosté de nuevo con la cara hacia la chimenea y cerré los ojos, haciendo todo lo posible por no pensar en nada más que en la canción que se iba desvaneciendo cada vez más en la distancia. Era Murphy Delaney, tan divertido y juguetón, que entró en una taberna clandestina para emborracharse. Salió tambaleándose bien achispado por el whisky, tan fresco como un trébol, tan ciego como un toro.
El cantante, cuya condición me atrevo a decir, se asemejaba a la de su héroe, pronto se alejó demasiado como para seguir deleitando mis oídos. Y a medida que su música se desvanecía, yo mismo caí en un sueño ligero y poco reparador. De alguna manera la canción se me había metido en la cabeza y seguí divagando sobre las aventuras de mi respetable compatriota, quien al salir de la tienda clandestina, cayó al río de donde fue rescatado para ser juzgado por un jurado forense, que tras enterarse por su veterinario de que estaba muerto como un clavo, así que se acabó, emitió su veredicto en consecuencia. Justo cuando él recuperaba el sentido, cuando una airada discusión y una encarnizada batalla entre el cuerpo y el forense ponen fin a la canción con el debido espíritu y jovialidad. A través de esta balada continué con una monotonía agotadora, hasta la última línea y luego da capo, y así sucesivamente en mi incómodo semisueño durante cuánto tiempo no puedo conjeturar. Sin embargo, al final me encontré murmurando, muerto como un clavo, así que ahí termino todo. Y algo parecido a otra voz dentro de mí parecía decir, muy débilmente pero con nitidez, muerto, 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 y que el Señor tenga piedad de tu alma. Al instante, me desperté del todo y miré fijamente justo delante de mí, desde la almohada. Y lo creerás, Dick, vi la misma figura maldita de frente, mirándome con su rostro pétreo y diabólico, a menos de 2 metros de la cama. Tom se detuvo aquí y se secó el sudor de la cara. Me sentí muy extraño, la chica estaba tan pálida como Tom, y reunidos como estábamos en el mismo escenario de estas aventuras todos, me atrevo a decir estábamos igualmente agradecidos por la clara luz del día y el bullicio que se reanudaba en el exterior. Solo vi claramente durante unos 2 o 3 segundos. Luego se volvió indistinto, pero durante mucho tiempo hubo algo parecido a una columna de vapor oscuro donde había estado, entre mí y la pared, y estaba seguro de que él seguía allí. Después de un buen rato, esa apariencia también desapareció. Llevé mi ropa al vestíbulo, me vestí allí con la puerta entreabierta y luego salí a la calle y caminé por la ciudad hasta la mañana siguiente, cuando regresé en un miserable estado de nerviosismo y agotamiento. Fui tan tonto, Dick, que me avergonzaba contarte cómo había llegado a estar tan alterado. Pensé que te reirías de mí, sobre todo porque siempre había hablado de filosofía y tratado tus lágrimas con desprecio. Llegué a la conclusión de que no me darías tregua, así que me guardé mi espantosa historia para mí mismo. Ahora, Dick, difícilmente me creerás cuando te aseguro que durante muchas noches después de esta última experiencia no volví a mi habitación. Solía quedarme un rato en la sala después de que te fueras a dormir. Luego bajaba sigilosamente a la puerta principal y salía. Y me sentaba en la taberna Robin Hood hasta que se marchaba el último cliente. Después pasaba la noche como un centinela caminando por las calles hasta el amanecer. Durante más de una semana no dormía en la cama. A veces echaba una cabezada en un banco del Robin Hood y otras veces dormía una siesta en una silla durante el día. Pero no dormía nada por las noches. Estaba decidido a que nos mudáramos a otra casa, pero no me atrevía a decirte la razón y de alguna manera lo posponía día tras día. Aunque mi vida durante cada hora de esta procrastinación se volvía tan miserable como la de un delincuente perseguido por la policía. Estaba enfermándome por completo debido a este miserable estilo de vida. Una tarde decidí disfrutar de 1 hora de sueño en tu cama. Odiaba la mía, por lo que nunca había entrado en aquella habitación de mal agüero, salvo en una visita furtiva cada día para deshacerla. No fuera que Marta descubriera el secreto de mi ausencia nocturna. Por desgracia, había cerrado con llave tu habitación y te habías llevado la llave. Entré en la mía para desordenar las sábanas como de costumbre y dar la impresión de que alguien había dormido en la cama. Ahora bien, se dieron una serie de circunstancias que provocaron la terrible escena que tuve que vivir aquella noche. En primer lugar, estaba literalmente abrumado por el cansancio y ansiaba dormir. En segundo lugar, el efecto de este agotamiento extremo sobre mis nervios era similar al de un narcótico y me hacía menos susceptible. Quizá de lo que habría sido en cualquier otra circunstancia, los temores excitantes que se habían convertido en habituales para mí. Además, la ventana estaba entreabierta. Una agradable frescura impregnaba la habitación y para colmo, el alegre sol del día hacía que la habitación fuera muy agradable. ¿Qué podía impedirme disfrutar una siesta de 1 hora allí? Todo el aire resonaba con el alegre zumbido de la vida y la amplia y realista luz del día llenaba cada rincón de la habitación. Cedí sofocando mis dudas a la tentación casi irresistible y tras quitarme el abrigo y aflojarme la corbata, me tumbé.
limitándome a media hora de siesta en el inusual placer de un colchón de plumas, una colcha y un cojín. Fui terriblemente insidioso y el demonio sin duda se percató de mis preparativos ilusorios. Tonto de mí, imaginé, con la mente y el cuerpo agotados por la falta de sueño y con una semana entera de descanso atrasado a mi favor, que en una situación así era posible dormir media hora. Mi sueño fue como la muerte, largo y sin sueños. Sin sobresaltos ni sensaciones temibles de ningún tipo. Me desperté suavemente pero por completo. Era, como bien recordarás, mucho después de medianoche. Creo que alrededor de las 2. Cuando el sueño ha sido lo suficientemente profundo y largo como para satisfacer completamente a la naturaleza, a menudo uno se despierta de esta manera. De repente, tranquilamente y por completo. Había una figura sentada en ese viejo y pesado sillón cerca de la chimenea. Tenía la espalda más bien hacia mí, pero no podía equivocarme. Se giró lentamente y... ¡Cielos misericordiosos! Allí estaba ese rostro pétreo, con sus rasgos infernales de maldad y desesperación regodeándose de mí. Ahora, no había duda alguna de que era consciente de mi presencia y de la malicia infernal que lo animaba, pues se levantó y se acercó a la cama. Tenía una soga alrededor del cuello y el otro extremo, enrollado, lo sostenía rígidamente en la mano. Mi buen ángel me dio valor para afrontar esta horrible crisis. Permanecí durante unos segundos paralizado por la mirada de este tremendo fantasma. Se acercó a la cama y parecía dispuesto a subirse a ella. Al instante siguiente estaba en el suelo, al otro lado de la habitación y un momento después, no sé cómo, en el vestíbulo. Pero el hechizo aún no se había roto. Aún no había atravesado el valle de la sombra de la muerte. El odiado fantasma estaba allí delante de mí. Estaba de pie cerca de la barandilla, un poco inclinado y con un extremo de la cuerda alrededor de su propio cuello. Balanceaba el otro extremo como para lanzármelo y mientras realizaba esta siniestra pantomima esbozaba una sonrisa tan sensual, tan indescriptiblemente espantosa que mis sentidos casi se vieron abrumados. No vi ni recuerdo nada más, hasta que me encontré en tu habitación. Tuve una escapada milagrosa, Dick, de eso no hay duda. Una escapada por la que mientras viva, bendiciré la misericordia del cielo. Nadie puede concebir ni imaginar lo que supone para la carne y la sangre estar ante algo así, salvo quien ha vivido esa terrible experiencia. Dick, una sombra se ha apoderado de mí, un escalofrío me ha recorrido la sangre y las entrañas y nunca volveré a ser el mismo nunca, Dick, nunca. Nuestra criada, una mujer madura de 52 años, como ya he dicho, detuvo su mano mientras Tom continuaba con su relato y poco a poco se acercó a nosotros con la boca abierta y las cejas fruncidas sobre sus pequeños ojos negros y brillantes, hasta que echando de vez en cuando una mirada por encima del hombro, se colocó justo detrás de nosotros. Durante el relato había hecho varios comentarios sinceros en voz baja, pero estos y sus exclamaciones en aras de la brevedad y la simplicidad los he omitido en mi narración. A menudo he oído hablar de ello, dijo entonces, pero nunca lo había creído del todo hasta ahora, aunque, en realidad, ¿por qué no iba a creerlo? ¿Acaso mi madre allá abajo en el callejón no conoce historias extrañas, Dios nos bendiga, que no se pueden contar? Pero no debiste haber dormido en la habitación de atrás. Ella se resistía a dejarme entrar y salir de esa habitación incluso durante el día, y mucho menos a que cualquier cristiano pasara la noche en ella, porque según ella, era su propia habitación. ¿La habitación de quién? Preguntamos al unísono. Pues el suyo, el del viejo juez, el juez Harrock, por supuesto. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y miró a su alrededor con miedo. Amén, murmuré. ¿Pero murió allí? ¿Muere ahí? No, ahí no, dijo ella. Claro, no fue sobre la barandilla donde se ahorcó el viejo pecador. Que Dios tenga misericordia a todos nosotros. ¿Y no fue en la alcoba donde encontraron los mangos de la cuerda de saltar cortados y el cuchillo con el que estaba atando la cuerda, Dios nos bendiga, para ahorcarse? La cuerda era de la hija de su ama de llaves, me contaba a menudo mi madre, y la niña nunca se recuperó después de eso. Solía despertarse sobresaltada y gritar por las noches con pesadillas y miedos que la invadían, y decía que era el espíritu del viejo juez el que la atormentaba, y solía rugir y gritar para que detuvieran al viejo grandurón del cuello torcido y luego chillaba: ¡Oh, el amo, el amo! Me está pisoteando y me hace señas. Mamá, querida, no me dejes ir. Y así,
La pobre criatura murió al fin y los doctores dijeron que era agua en el cerebro porque era lo único que podían decir. ¿Cuánto tiempo hace de todo esto?, pregunté. Oh, ¿cómo podrías saberlo?, respondió ella. Pero debe haber sido hace mucho tiempo porque la ama de llaves era una anciana, con una pipa en la boca, sin un solo diente y con más de 80 años cuando mi madre se casó. Y decían que era una mujer muy atractiva y bien vestida cuando el viejo juez llegó al final de sus días. Y de hecho, mi madre tampoco está lejos de los 80 años hoy en día. Y lo que empeoró aún más las cosas para ese viejo villano desnaturalizado, que Dios tenga en su gloria, por asustar a la niña de esa manera fue lo que todos pensaban y creían. Mi madre dice que la pobre criatura era hija suya, ya que, según todos los indicios, él era un viejo villano en todos los sentidos y el juez más severo que jamás se haya conocido en Irlanda. Por lo que has dicho sobre el peligro de dormir en esa habitación, dije. Supongo que había historias sobre el fantasma que se había aparecido allí a otras personas. Bueno, se dijeron cosas extrañas sin duda, respondió ella, al parecer con cierta renuencia. ¿Y por qué no iba a ser así? ¿Acaso no fue en esa misma habitación donde durmió durante más de 20 años? ¿Y no fue en la alcoba donde preparó la soga que finalmente acabó con su vida, tal y como había hecho con la de muchos mejores hombres que él a lo largo de su vida? ¿Y no fue en esa misma cama donde yacía su cuerpo tras la muerte, y donde fue colocado en el ataúd, y desde donde fue trasladado a su tumba en el cementerio de Peter, una vez que el forense determinó su trabajo? Pero había historias extrañas, mi madre las conoce todas, sobre cómo un tal Nicholas Spide se metió en problemas por culpa de eso. ¿Y qué decían de este Nicholas Spide?, pregunté. Oh, en cuanto a eso es fácil de contar, respondió ella. Y ciertamente me contó una historia muy extraña que despertó tanto mi curiosidad que aproveché la ocasión para visitar a la anciana, su madre, de quien aprendí muchos detalles muy curiosos. De hecho, me siento tentado de contar la historia, pero mis dedos están cansados y debo posponerlo. Pero si deseas escucharla en otra ocasión, haré todo lo posible. Cuando escuchamos la extraña historia que no les he contado, le hicimos una o dos preguntas más sobre las supuestas visitas espectrales a las que había estado sometida a la casa desde la muerte del malvado viejo juez. Nadie nunca tuvo suerte en ella, nos contó. Siempre había accidentes crueles, muertes repentinas y estancias cortas. Los primeros que se mudaron fueron una familia, no recuerdo su nombre, pero en cualquier caso eran dos jóvenes y su papá. Él tenía unos 60 años y era un caballero robusto y saludable, como uno desearía ver a alguien de esa edad. Bueno, él dormía en esa desafortunada habitación trasera y, Dios nos libre del mal. Efectivamente, una mañana lo encontraron muerto, medio fuera de la cama, con la cabeza negra como un azabache e hinchada como un pudín, colgando cerca del suelo. Dijeron que fue un ataque, estaba tan muerto como un pez, así que no pudo decir qué fue. Pero los ancianos estaban seguros de que no fue otra cosa que el viejo juez, Dios nos bendiga, quien lo asustó hasta dejarlo sin sentido y sin vida. Algún tiempo después, una rica solterona alquiló la casa. No sé en qué habitación dormía, pero vivía sola y en cualquier caso, una mañana los sirvientes que bajaban temprano a trabajar la encontraron sentada en las escaleras del pasillo, temblando y hablando sola, completamente loca. Y ni ellos ni sus amigos pudieron sacarle ni una palabra más después de aquello, excepto: no me pidan que me vaya porque prometí esperarlo. Nunca lograron averiguar a quién se refería con él, pero por supuesto, aquellos que conocían bien la vieja casa no tenían ninguna duda sobre el significado de todo lo que había sucedido. Después, cuando la casa se alquiló por habitaciones, Mickey Byrne se instaló en la misma habitación que su esposa y sus 3 hijos pequeños. Y yo misma oía a la señora Byrne contar cómo los niños solían levantarse en la cama por la noche sin que ella pudiera ver por qué medios, y cómo se despertaban y gritaban cada hora, igual que la hijita de la ama de llaves que había muerto, hasta que una noche el pobre Mickey se emborrachó, como solía hacerlo de vez en cuando. ¿Y qué crees que pasó? Que en mitad de la noche le pareció oír un ruido en las escaleras y como estaba borracho no pudo evitar salir a ver qué pasaba. Bueno, después de eso lo único que ella oyó fue a él mismo decir: ¡oh Dios!, y una caída que sacudió toda la casa, y allí efectivamente
Yacía en los escalones inferiores, debajo del vestíbulo, con el cuello partido en dos debajo de él, donde había sido arrojado por encima de la barandilla. Entonces, la criada añadió: «Bajaré al callejón y enviaré a Joe y Gaby a recoger el resto de las cosas y a llevarlas a su nuevo alojamiento». Y así, salimos todos juntos respirando con más libertad. Sin duda, al cruzar por última vez ese umbral de mal agüero. Ahora bien, puedo añadir lo siguiente. De acuerdo con la costumbre inmemorial del reino de la ficción, que ve al héroe no solo a través de sus aventuras, sino fuera del mundo. Debieron haber notado que lo que el héroe de carne y hueso y sangre de la novela romántica es para el creador habitual de ficción, esta vieja casa de ladrillo, madera y mortero es para el humilde narrador de esta historia real. Por lo tanto, relato como es mi deber, la catástrofe que finalmente le sobrevino, que fue simplemente esta: que unos 2 años después de mi historia, fue adquirida la casa por un médico charlatán que se hacía llamar Barón Dolsdorf, y llenó las ventanas del salón con botellas de horrores indescriptibles conservados en brandy, y los periódicos con los habituales anuncios grandilocuentes y mendaces. Este caballero no contaba entre sus virtudes la sobriedad, y una noche abrumado por el exceso de vino, prendió fuego a las cortinas de su cama. Se quemó parcialmente y consumió totalmente la casa. Posteriormente fue reconstruida y durante un tiempo, un empresario de pompas fúnebres se instaló en el local. Ya les he contado mis propias aventuras y las de Tom, junto con algunos detalles colaterales valiosos, y habiéndome liberado de mi compromiso, les deseo muy buenas noches y agradables sueños. Esta ha sido la historia de la noche. ¿Qué les han parecido la serie de eventos inusuales de la casa del juez? A mí en lo personal, además de que claramente es una excelente historia de miedo y de fantasmas, me parece muy interesante las historias individuales de apariciones del juez que menciona la mamá de la sirvienta de ellos. Me parece muy interesante la viuda que parece que se enamoró del juez, porque Tom es el que menciona que le parece bastante sensual el espectro, lo que me pareció llamativo, pero después lo repiten otra vez con esta viuda que parece que quedó súper enamorada y que lo único que quería era que la dejaran ahí porque le había prometido que lo iba a esperar. Lo iba a esperar hasta su muerte, iba a esperar a unirse a él, iba a suicidarse o algo así. No sé, me deja muchas preguntas, pero también me parece muy interesante el hecho de que le hagan tanto énfasis en que el juez era sensual y que, no sé, como que incluso podía hacer que la gente no se sintiera tan asustada, sino más atraída a él. Eso me pareció bastante interesante. También me pareció bastante interesante que el narrador del cuento es sumamente ególatra, él quiere dar un buen show. La frase en latín que dijo al inicio es básicamente cuando sea un buen momento para hablar o cuando sea un buen momento para contarla. Entonces le promete a la persona a la que lo está escribiendo, a la que le está escribiendo, que va a contar su historia en un momento en el cual sea adecuado, en el cual la audiencia la quiera escuchar, en el cual pueda crear todo un show al respecto a la orilla de una chimenea. Esto es otra de las cosas que me parecen llamativas del cuento. Yo siempre he pensado que una de las costumbres que no se tuvo que eliminar nunca es esta costumbre victoriana de reunirse alrededor de la chimenea y contar historias de miedo, y que cada persona contaba una historia de miedo peor o más interesante, o que se ponían a hacer apuestas entre ellos. De hecho, Frankenstein y algunos otros cuentos y libros incluso interesantes salieron de apuestas de este tipo, de simplemente estar demasiado aburridos y retarse unos a otros a ver qué tan buenos escritores eran. Esto me parece, sí, una costumbre que nunca debió perderse, pero en general no el hecho de retarse y eso, sino el hecho de sentarse alrededor de la chimenea o alrededor de una hoguera y simplemente hablar
y contarse historias de miedo y asustarse y crear todo este ambiente en el cual cuando se mueve una hojita uno siente que algo le está respirando en la nuca. En mi familia a veces hacemos eso. De hecho, recuerdo que la última Navidad nos sentamos alrededor de la mesa, lo que no era un cuerpo ígneo, lo que no era fuego, pero bueno. Nos sentamos alrededor de la mesa y nos pusimos a contar historias de miedo. De hecho, me acuerdo que la pareja de mi hermano en ese momento le tenía mucho miedo a las historias de miedo. Y yo le conté un par de mis historias personales en las cuales me perseguían desde pequeñita, espíritus y cosas así. Y fue bastante interesante ver su reacción. Pero sí, valores primordiales que no debieron de dejarse. Estos son los verdaderos valores. Que vuelvan las familias que cuentan historias de terror. Todo el resto de cosas tradicionales realmente se pueden olvidar. Solo traigan las historias de terror de vueltas. Hay una serie que se llama Decameron que trata de algo relativamente similar. No es completamente igual, pero trata de algo parecido. Y es bastante buena. Recomendación random de el final del capítulo. Esto ha sido todo por esta noche. Voy a dejar de hablarles de cómo me gustaría traer costumbres victorianas a la época moderna. Al menos por esta noche. Me despido, espero que la historia de esta semana les haya agradado. En lo personal me parece que el escritor es increíble. Tengo varias otras historias de él. Tengo algunas de hadas que desaparecen niños, cosa que me parece sumamente interesante. Hay toda una cultura y una tradición alrededor de las hadas en Irlanda y todo esto que se llaman los changelings, que son los niños que las hadas se han llevado y cambiado por hadas. Entonces, sí, podría ser todo un capítulo respecto a eso. Déjenme saber si este autor les ha agradado, si les gustaría ver alguna otra de su obra en el podcast. De hecho, podríamos incluso considerar leer Carmilla, que es esta novela de vampiros que les mencioné al inicio. Recuerden también que pueden seguirme a mí y a todas mis personalidades, como siempre les digo, en las principales redes sociales, con excepción de X. También que pueden seguir el podcast en todas las plataformas de transmisión y en su plataforma favorita, sea Apple, Amazon, Spotify, YouTube, etc. Está disponible en la gran mayoría y que pueden compartirlo con sus amigos. Eso ayudaría bastante a crecer a el podcast y a que más personas escuchen historias que no les permitan dormir. Mándenselo como una broma a alguien que les caiga mal para que no pueda dormir. Como última acotación, les recuerdo que pueden enviar sus historias ficticias o reales a los correos del podcast, que son historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabruja@gmail.com, ambos funcionales. Sin más, me despido por esta noche y como siempre, espero que no puedan dormir.